Bueno, don Carlos Camacho sigue acá y nos va a ayudar 10 minutos más con las preguntas que nos están haciendo por redes. Con mucho gusto. Entonces, don Carlos, dice Jenner Solano, ¿qué pasa con los cobros en efectivo? ¿Por qué el control solamente se puede dar por factura electrónica? La factura electrónica es obligatoria de emitir por parte de todos los prestadores de servicios y por parte de todos los vendedores de bienes. Una cosa distinta es el medio de pago. El medio de pago únicamente nos va a indicar cuál es la trazabilidad que respecto a esa transacción va a existir y también nos va a indicar si hay o no hay retención por parte del emisor de la tarjeta. Si hay pagos por medio de tarjeta de crédito, la norma legal establece una tarifa del 6% de retención como pago a cuenta del impuesto de valor agregado. Es decir, usted va a ir abonándole a la administración tributaria de aquel 13 del que hablábamos ahora, va a irle abonando por adelantado conforme usted recibe pagos en medios electrónicos o medios de factura, perdón, con medios de tarjeta de crédito. Los pagos en efectivo no tienen esa característica por su naturaleza, pero no quiere decir que una transacción en efectivo no está sujeta al IVA. Tenemos de Gerald Godínez. Si le trabajo a una junta de educación con la fabricación de mobiliario de la escuela, ¿debo incluir el 13% a cada facturación? ¿Existe alguna exoneración por parte del Estado? Sí, el artículo 8 de la ley del IVA establece que las juntas de educación están exentas del impuesto de valor agregado. Por tanto, esto nos lleva a otro asunto, que es que aún los exentos tienen la obligación de declarar. Entonces, él tiene la obligación de emitir factura, tiene la obligación de declarar todos los meses. Digamos que su único cliente son juntas de educación, pero él tiene la obligación de presentar su declaración todos los meses con ventas exentas, que fueron las que él realizó a las juntas de educación. Entonces, digamos, prácticamente él se mete factura electrónica, pone, digamos, en vez de decir como cobro de IVA, va a haber una opción de exonerado. Sí, claro, las transacciones exentas van a ser una de las opciones a la hora de la facturación y la emisión de su factura va a ser para efectos de control y para efectos de cobro. Listo. Y también algo que me parece importante que yo no sabía es que aunque en un mes yo no facture, si yo, digamos, vengo mes a mes facturando por servicios profesionales y un mes me fui de vacaciones o estoy enferma o no facturé, igual tengo que presentar la declaración del IVA. Sí, porque de otra manera vas a tener una sanción por incumplimiento en la presentación de la declaración que te va a salir más caro que el IVA que hubieras recaudado, porque finalmente en el ejemplo de los 13,000 es más barato los 13,000 que la sanción relativa a medio salario base por no presentación de la declaración. Entonces tenemos de Silvia Leiva, trabajo para la Fundación Educando Niños. ¿Qué impuesto deben pagar las fundaciones ONG de bien social como nosotros? Si no hay una actividad lucrativa, el IVA no afecta la prestación de los servicios. Sin embargo, las fundaciones, las asociaciones, tienen que tener un poco de cuidado porque hay una serie de actos que pueden estar exentos del impuesto de valor agregado o estar no sujetos a pero si, por ejemplo, para complementar la recolección de fondos para la fundación lleva a cabo una actividad de venta de electrodomésticos, un bingo, esto sí tiene una obligación de IVA. Entonces, tienen que tener cuidado de que no es como una cobertura tipo paraguas de exención, sino que más bien tiene que ver con los actos que lleve a cabo, ¿verdad? Carlos Bogantes pregunta, ¿los terapeutas físicos afiliados a su colegio tienen que cobrar el 4 o en este caso sería el 13 o qué tarifa? Entenderíamos que si están afiliados a su colegio son profesionales de la salud y entonces deberían de tributar al 4%, cuando el impuesto sea aplicable, ¿verdad? Tenemos que esperar a que se definan los medios de devolución que se supone van a estar listos, hay que ver para creer, todo esto ha faltado tanto que mejor vemos y después creemos, ¿verdad? Tal vez explicar un poco eso, con esa tarifa reducida del 4%, la idea es que si usted lo paga en efectivo, de nuevo para los que quieren hacer todo por efectivo, si usted lo paga en efectivo, sí debería pagar el 4%, mientras que si usted paga
eventualmente cuando, o yo creo que ya está, si usted, digamos, a partir de julio paga un doctor con tarjeta, o sea, le cobran el 4 y le devuelven el 4. Así es. Es básicamente con propósito de controlar las transacciones que lleven a cabo en el sector salud. Exacto. Entonces va a haber devolución siempre y cuando el medio de pago no sea efectivo. Ok. Entonces, bueno, tal vez, ¿qué más tenemos? Alguien pregunta, ¿qué va a pasar con el impuesto de madera que actualmente es 10%, ahora con el IVA cambiará? No, se mantiene porque el impuesto a la madera está en la ley forestal, establece que el dicho impuesto es un impuesto equivalente a 3 puntos porcentuales por debajo de la ley del impuesto de ventas, que viene a ser sustituida con la ley del IVA y por tanto el impuesto forestal permanece. Ok, porque esa es una duda que ha tenido mucha gente no sé, de paneles solares, de carros eléctricos, de las exenciones que existen hoy en día, pero la de madera sí se mantiene entonces en este caso. En realidad esa no es una exención, más bien esa es una sujeción. Okay. Las exenciones, y esa es una excelente pregunta, porque las exenciones que existían dejarán de existir la noche del 30 de junio. Okay. Y solamente prevalecerán en el sistema, y esto ya hay una disposición publicada por tributación, en el sentido de que todas las exenciones que no estén expresamente mencionadas en la ley del IVA, simplemente dejaron de existir el día mágico de esa noche larga de 30 de junio. Yo creo que nos da tiempo como tal vez de todo más. Sí. Dice Leonardo Montalbán, ¿cómo se ve afectada la venta de equipos de segunda mano? Existe un régimen de bienes usados. El régimen de bienes usados habría que ver la tipología de equipos que está llevando a cabo la venta, porque en realidad de momento lo que hay es una resolución que también está en borrador, que no ha sido aún publicada, como muchas de todas las disposiciones que hemos mencionado, que están quedando todavía pendientes de ser publicadas. Pero básicamente existe un capítulo relativo al régimen especial de bienes usados. Okay. Esta duda yo creo que es una confusión porque dice, ¿qué afectación tiene el IVA con los certificados a plazo? Ninguno. Todo lo que es sistema financiero queda no afecto al impuesto a valor agregado. Lo que hay es un cambio en la forma de tributar por las rentas de intereses, pero ese cambio tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta y no con la ley del IVA. En cuanto a IVA, no hay ninguna sujeción por el ahorro, no hay ninguna sujeción por los intereses, ni pagados ni recibidos, y por tanto, ese es, digamos, como el estado de cosas en materia del sector financiero. Pero tal vez algo interesante no es el IVA, pero sí le va a cambiar el impuesto de la renta. Ah, sí, claro. Entonces, algo tal vez interesante es si yo estoy pensando en comprar un certificado a plazo, pues hágalo antes del 1 de julio, porque ahí le va a cambiar. De hecho, hay una disposición transitoria en materia del impuesto de los rendimientos financieros o los rendimientos del capital mobiliario, como lo llama la ley, que básicamente establece que los intereses devengados por inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, o sea, antes del 30 de junio, van a mantener la tarifa del impuesto del 8%, que es la que existe hoy. A partir de las inversiones que se lleven a cabo el 1 de julio en adelante, básicamente tendrán una sujeción a la nueva tarifa, que es el 15%, que es casi el doble de la tarifa actual. Entonces, la tarifa se mantiene para los certificados que se hayan invertido como anterior por el resto de la vida. A 30 años, a 10 años. Así es, por el resto de la vida del certificado. Eso es interesante. Así es. Hay que pensarlo, ¿no? Así es. La última pregunta entonces, Helen Esquivel, ¿quiénes deben hacer el trámite de Exonet? Todo el que venda a alguien que está exento debe de acceder a la base de datos de Exonet para saber si en el momento que se está llevando a cabo una venta al exento, está efectivamente exento según Exonet. Ahora bien, probablemente Helen también pregunta respecto de quiénes en su condición de exentos. Y la respuesta es todos los que estén exentos deben de hacer su inscripción en Exonet para poder asegurarse que van a poder disfrutar de las exenciones. Porque no va a bastar
con el hecho de que sea un exportador y que siendo exportador tenga la condición de exento y que venda más del 75% fuera del territorio nacional. Es que para poder comprobar esa condición y para poder obtener la exención, tiene que estar registrado en Exonet. Por tanto, si tengo la condición de exportador, si tengo la condición de canasta básica, si tengo la condición de alguna de las tipologías de exención, tengo que estar en la base de datos de Exonet, que a la vez tiene que estar disponible de una manera muy rápida, vamos a ver qué tan rápida va a ser, a todos los vendedores de bienes y de servicios que se van a ver ante la pregunta de si le tengo que cobrar el impuesto o si está exento. Incluso ante la duda, lo único que puede hacer un agente económico para asegurarse es cobrar el impuesto, porque de todas maneras hay disposiciones legales que establecen que si yo te cobré un impuesto que no correspondía, vos tenés el derecho de pedir por medio de reclamo la devolución de aquel impuesto. Pero entonces, dentro de las dos opciones, equivocarme por no cobrar y equivocarme por cobrar de más, desgraciadamente la que mejor protege a la parte es la de cobrar de más. Y bueno, entonces, antes de despedirnos, don Carlos es analista, pero también tiene un servicio que a algunos les puede ayudar, a algunos les puede ser interesante. Entonces, no sé, don Carlos, si nos puede contar. Claro, con muchísimo gusto. De hecho, pues todo esto implica unos deberes de declaración a personas que inclusive no estaban en el sector formal de la economía. Debe de llevarse a cabo de manera mensual y por eso es que en Grupo Camacho Internacional, en conjunto con empresas de alta tecnología, lo que hicimos fue desarrollar una herramienta para solucionar, junto con el servicio de los profesionales contables que son indispensables que participen en el proceso de aseguramiento de la calidad de la información que va a estar en eTax. Básicamente es esta la herramienta que le va a permitir desde la facturación lograr la preparación de su declaración del impuesto de valor agregado en tiempo y en forma, porque lo cierto del caso es que no veníamos acostumbrados a tener una contabilidad al día, pero esta contabilidad tiene que estar tutoriada por un profesional contable. No, eTax no viene a sustituir al contador, viene a complementar la labor del contador para facilitarla y facilitar la vida del contribuyente. No, muchísimas gracias. De muchas verdad, gracias a Carlos. ustedes. Y muchas gracias a todos. ¿No? Gracias. Hasta luego.